La pregunta de por qué los fantasmas llevan ropa se plantea a veces como una réplica escéptica a los informes sobre fantasmas y apariciones. Una cosa es decir que cuando las personas mueren sobreviven como espíritus y otra muy distinta suponer que sus ropas también sobreviven. De hecho, las apariciones suelen mostrarse completamente vestidas y a veces de forma muy elaborada, por ejemplo, con trajes apropiados para la época en la que vivieron. Pero la cuestión plantea obstáculos teóricos interesantes y aparentemente serios para ciertos relatos de este tipo y de experiencias extracorpóreas. Vamos a abordar el tema desde los testimonios y las hipótesis que rodean al fenómeno. En lo que respecta a las experiencias fuera del cuerpo, las explicaciones de los parapsicólogos se dividen en dos grandes categorías. Según la primera hipótesis, la externalista, la conciencia extracorpórea se puede separar físicamente del cuerpo de algún modo. La mente o los estados mentales del observador se encuentran literalmente en los lugares desde los que parece percibir. Según la segunda hipótesis, la internalista, no ocurre nada de eso. La experiencia de estar fuera del cuerpo es siempre ilusoria. En resumen, no es más que un tipo de clarividencia engañosamente vívida y rica en imágenes. La mayoría de los externalistas adoptan una forma de animismo, según la cual las capacidades mentales de una persona solo pueden existir mientras estén cimentadas o sustentadas por una especie de sustrato subyacente. Por tanto, si nuestras capacidades y rasgos mentales pueden funcionar al margen del cuerpo durante una experiencia de este tipo y persistir incluso después de la muerte y disolución del cuerpo, parecería que algún sustrato aparte de ese cuerpo físico normal lo hace posible. En este punto, los externalistas suelen afirmar que la mente humana está esencial e inseparablemente ligada a algún tipo de vehículo cuasi físico extendido, que normalmente no es perceptible por los sentidos de los seres humanos. Es este vehículo el que algunos identifican como el cuerpo secundario o cuerpo astral que experimentan durante esas experiencias fuera del cuerpo y que los observadores en lugares remotos aparentemente perciben en los llamados casos recíprocos, es decir, casos que suelen adoptar la siguiente forma. El agente A experimenta una experiencia fuera del cuerpo en la que aparentemente viaja al lugar donde se encuentra el recipiente, B, y posteriormente es capaz de describir características del estado de cosas que no podría haber conocido por medios normales. Mientras tanto, B experimenta una aparición de A en ese lugar. En algunos casos, otras personas presentes en el lugar también experimentan la aparición de A. En cuanto a las explicaciones de las apariciones, los principales contendientes son diversas formas de teoría telepática y una teoría objetivista, según la cual las apariciones son entidades distintas, quizá producidas psicoquinéticamente, que se encuentran realmente en el lugar donde se perciben. Por supuesto, la totalidad de los casos de apariciones no tiene por qué ser tratada por una sola teoría de las apariciones. Algunos casos pueden explicarse mejor telepáticamente, mientras que otros, especialmente las apariciones colectivas, pueden tratarse mejor con un enfoque objetivista. Podemos considerar ahora cómo la vieja pregunta de por qué los fantasmas llevan ropa pone de manifiesto un problema tanto para el relato externalista como para el objetivista. Stephen Broad explica el problema de la siguiente manera. Supongamos que vestido con mi nuevo traje de Armani, intento proyectarme en una experiencia fuera del cuerpo a un amigo, que entonces tiene una aparición mía. Si explicamos la capacidad de mi amigo para describirme con precisión, planteando un cuerpo secundario itinerante, ¿cómo explicamos la experiencia de mi amigo con mi traje nuevo? ¿Mi traje Armani también tiene un doble? Pareciera absurdo pensarlo, pero si podemos y de hecho debemos explicar la aparición de mi traje Armani sin apelar a un traje secundario o astral, parece mucho menos convincente explicar la aparición de mí en términos de una parte separable de la conciencia o de cuerpo secundario. El siguiente caso ilustra bien la cuestión. A primera hora de la mañana del 27 de enero de 1957, Martha Johnson, de Plains, en Illinois, tuvo un sueño en el que viajaba a casa de su madre, a 926 millas de distancia, en el norte de Minnesota. En una declaración enviada a la Sociedad Americana de Investigación Psíquica en mayo siguiente, escribió: «Al cabo de un rato, me pareció estar sola atravesando una gran negrura. Entonces, de repente, muy por debajo de mí, como si estuviera a una gran altura, pude ver un pequeño oasis de luz brillante en el vasto mar de la oscuridad. Empecé a inclinarme hacia él,
pues sabía que era la casa de los maestros, una pequeña casa junto a la escuela, donde vive mi madre. Al entrar me apoyé en el armario de la vajilla con los brazos cruzados, una postura que adopto a menudo. Miré a mi madre, que estaba inclinada sobre algo blanco y hacía algo con las manos. Al principio no pareció verme, pero finalmente levantó la vista. Tuve una especie de sensación de satisfacción y después de quedarme parada un segundo más, me di la vuelta y caminé unos 4 pasos. Martha despierta de un sueño a las 2:10 de la madrugada, 1:10 de la madrugada en Minnesota. El sueño la atormentó durante varios días, hasta que recibió una carta de su madre en la que le decía que había visto a Martha. Martha contestó describiendo su experiencia y pidiendo a su madre que identificara lo que llevaba puesto. Una segunda carta de la señora Johnson respondía a esa pregunta y proporcionaba más detalles sobre su experiencia. En la primera de sus 2 cartas, fechada el 29 de enero, la madre de Martha escribió: «¿Sabías que estuviste aquí unos segundos? Creo que fue el sábado por la noche. Serían las 2:10. Levanté la vista y allí estabas, junto al armario, sonriéndome. Empecé a hablar y ya no estabas. Olvidé por un momento dónde estaba. Creo que los perros también te vieron. Se pusieron muy locos y quisieron salir, como si pensaran que estabas junto a la puerta». La segunda carta de la señora Johnson fue escrita el 7 de febrero de 1957 y escribió: «Estaba inclinada sobre la tabla de planchar intentando planchar una costura. Tú estabas de espaldas al armario, la parte delantera, entre la mesa y la estantería, sentada en el borde de la parte inferior del armario. Miré a los perros y solo te miraban a ti. Estoy segura de que te vieron más tiempo que yo. Me giré para entrar en el dormitorio y entonces debiste de empezar a salir por la puerta. Fue entonces cuando los perros se volvieron locos. Llevabas el pelo bien peinado, recogido en una coleta con un bonito rulo delante. Tu blusa era limpia y ligera, parecía casi blanca. Tú parecías muy sólida, como si fuera en la vida misma. No te vi del busto hacia abajo, que yo recuerde». Martha confirmó por correspondencia que efectivamente durante su visita había experimentado el peinado y la vestimenta tal y como los describía su madre. Debe de quedar claro por qué este caso plantea un problema tanto para una explicación externalista de las experiencias fuera del cuerpo como para una explicación objetivista de la aparición recíproca. La ropa y el peinado de la figura de la aparición no eran los de la Martha dormida. Correspondían en cambio a la forma en que Martha se experimentaba a sí misma durante su experiencia. Suponiendo que las explicaciones telepáticas sean al menos a veces apropiadas, una de ellas viene inmediatamente a la mente. Es de suponer que el peinado y la ropa de Martha durante su experiencia son construcciones mentales, al igual que lo sería si su experiencia fuera meramente un sueño. Pero entonces sí que parece que Martha comunicó telepáticamente esas características de la experiencia extracorpórea a su madre, además de influir en la señora Johnson para que la experimentara con los brazos cruzados, cerca del armario, etc. Por supuesto, una experiencia aparicional podría ser una mezcla de percepción genuina de una figura aparicional con una cuasi percepción inducida telepáticamente, por ejemplo, del atuendo de la figura, del mismo modo que las percepciones genuinas y cuasi percepciones se combinarían si yo alucinara un hipopótamo en la esquina real de la habitación. Pero si debemos apelar a la influencia telepática para explicar partes de la experiencia aparicional, entonces puede ser simplemente gratuito suponer que una parte separable de la conciencia o cuerpo astral está realmente presente en el lugar remoto. Además, en algunos casos recíprocos, es el recipiente y no el experimentador quien parece aportar características como la ropa de la aparición. En uno de estos casos, el reverendo Clarence Godfrey intentó aparecerse a una amiga a los pies de su cama. Hizo el esfuerzo mental a última hora de la tarde, después de acostarse, y se quedó dormido al cabo de unos 8 minutos. Luego soñó que se encontraba con su amiga a la mañana siguiente y ella le confirmaba que se le había aparecido. Este sueño le despertó y se dio cuenta de que su reloj marcaba las 3:40 de la madrugada. Cuando su amiga confirmó el éxito del experimento al día siguiente, observó que se había producido más o menos a la hora en la que el criado apagaba todas las lámparas, lo que solía ocurrir hacia las 3:45. En su relato escrito, dice Godfrey, iba vestido con su estilo habitual. Frank Pondor, uno de los primeros investigadores de la Sociedad Británica de la Investigación Psíquica, reconoció la importancia de este hecho. Escribió que la vestimenta de la aparición
era la que el señor Godfrey solía llevar durante el día y con el que el recipiente estaba acostumbrado a verle, y no el vestido que llevaba en ese momento preciso. Si la aparición no es en verdad más que una expresión de los pensamientos del receptor, esto es lo que deberíamos esperar encontrar, y de hecho, en la mayoría de los relatos bien probados de alucinaciones telepáticas, esto es lo que realmente encontramos. La vestimenta y el entorno del fantasma representan no la vestimenta y el entorno de la gente en ese momento, sino aquellos con los que la persona está familiarizada. En un caso similar, el señor G. Sinclair intentó visitar mentalmente a su esposa enferma, a la que había dejado en casa mientras viajaba. En el momento del intento, Sinclair estaba desnudo y sentado en el borde de su cama. La señora Sinclair escribió más tarde: «Le vi tan claramente como si hubiera estado allí en persona. No le vi con su ropa de dormir, sino con un traje que colgaba en el armario de la casa». Dado que la ropa de la aparición en estos casos parece provenir de la mente del receptor, los casos apoyan claramente la opinión de que la aparición en sí es también, como dice Podmore, una expresión de los pensamientos del receptor, y no un cuerpo astral percibido normalmente o una entidad objetiva localizada. Antes de abandonar este tema deberíamos considerar otra cuestión. Si la vestimenta de una aparición se construye subjetivamente en respuesta a la influencia telepática, entonces, ¿qué, según los externalistas o objetivistas, percibirían los observadores si la telepatía no tuviera éxito? O, como se señala a menudo, se aplazara a un momento posterior. Si los externalistas quieren decir que solo se percibe realmente el cuerpo secundario, ¿debemos suponer que este cuerpo está desnudo y que la ropa se suministra telepáticamente? ¿Qué ocurriría desde ese punto de vista si la telepatía no tuviera éxito? ¿Habría en esos casos percepciones de cuerpos secundarios desnudos? De hecho, si los externalistas sostienen que nuestros cuerpos secundarios salen al mundo desnudos, cabría esperar al menos algunos informes de apariciones de ese tipo. Dados los caprichos de la percepción extrasensorial y de la percepción periférica, cabría esperar que la percepción genuina de cuerpos secundarios desnudos se produjera con mayor fiabilidad que las cuasi percepciones asociadas de su vestimenta. Pero la extensa literatura sobre apariciones casi no contiene informes de figuras humanas sin ropa. Según Irwin, en la extensa colección de casos de Krukol, solo aparecen 4 casos de este tipo, y en algunos de esos el cuerpo astral se vistió rápidamente. En este punto, los externalistas de las experiencias fuera del cuerpo podrían argumentar que el cuerpo secundario de uno tiene cierto grado de maleabilidad, de modo que puede alterar su edad, tamaño y otras características, como si tiene o no barba o pelo largo. Así que quizás esta maleabilidad pueda extenderse también a la simulación de la ropa. Sin embargo, algunos casos hacen que esta estrategia externalista parezca especialmente increíble. Consideremos el siguiente ejemplo, en el que 2 personas acordaron experimentar con la producción de apariciones de experiencias fuera del cuerpo. Los hechos son los siguientes. Dice Jacob: «Al día siguiente de nuestra decisión llevé a mi hija en coche a su trabajo. Eran las 6 de la tarde. Entonces me transporté astralmente a su casa y la encontré sentada en el sofá leyendo algo. Le hice notar mi presencia llamándola por su nombre y haciéndole ver que conducía mi coche. Levantó la vista y me vio. Después la dejé y volví al coche que había estado conduciendo todo el tiempo sin ninguna conciencia especial de ello». Eva, por su parte, dice: «Estaba sentada sola en la habitación, en un sillón. De repente vi a Jacob sentado delante de mí en el coche. Vi casi la mitad del coche como si estuviera en él. Estaba sentado al volante, solo vi la parte superior de su cuerpo. También vi el reloj del coche, creo que faltaban un par de minutos para las 6. El coche no se dirigía hacia nuestra casa, sino en otra dirección». Bien, después de estos hechos, presumiblemente plantear la existencia de un coche duplicado es aún menos plausible que plantear la existencia de ropa duplicada. Y como señala Alan Gold, incluso si el externalista consigue explicar cómo un cuerpo secundario podría transformar sus partes externas en semblanzas de ropa, parece excesivo suponer que nuestros cuerpos sutiles también podrían transformarse en medio coche con un reloj que muestre la hora correcta. Una explicación telepática es obviamente más convincente en este caso, y eso parece debilitar considerablemente el recurso externalista a los cuerpos secundarios en otros casos recíprocos. Como conclusión, podemos remarcar 2 puntos principales.
El primero es que, a pesar de la manifestación de vestimentas en base a expectativas, podemos observar cómo aquel que efectúa la experiencia extracorpórea es capaz de percibir adecuadamente lo que sucede en la realidad, por lo que la consciencia sí parece desplazarse o proyectarse. El segundo punto es que la mente parece ser esencial tanto para proyectar atributos falsos como para trasladar información visual real, lo que denota igualmente que la consciencia se relaciona no únicamente desde dentro del cuerpo, sino también desde fuera de él, cambiando su interacción con el entorno y sus límites asociados a las reglas físicas del desplazamiento.